La Semilla Podcast, el mensaje diario de la palabra de Dios en la voz del apóstol Enrique Torres. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10:10. Bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios el Dios de nuestra salvación. Gracias a Dios por bendecirnos. Gracias, su bendición es real en nuestra vida. Somos bendecidos. Él nos bendijo con toda bendición espiritual. Esto es una realidad. Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Somos bendecidos. Estamos viviendo en este tiempo profético. ¡Qué privilegio! Es el tiempo donde la gloria del Señor llenará toda la tierra, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios. Estamos viviendo los últimos tiempos, estos últimos tiempos profetizados hace miles de años por aquellos santos hombres de Dios, inspirados por el Espíritu Santo. Estos tiempos se están cumpliendo. Los tiempos proféticos están cumpliéndose. A nosotros nos irá bien. Aún en medio de la tribulación, de las dificultades, el Señor dice: en tiempos difíciles tendrán abundancia. ¿Y qué más podemos nosotros pedir si es que la presencia de Dios está en nuestra vida? Con Dios obrando en nosotros, imposible fracasar. La gran tragedia del cristianismo es la ignorancia. El Señor Jesús dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. La ignorancia y el error es lo que el Señor nos dice en Mateo capítulo 22, versículo 29. En Proverbios capítulo 14, versículo 12, dice la Escritura: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. La palabra errar significa desviación, abandono del camino recto. Eso significa la palabra errar o error, desviación, abandono del camino recto. Es decir, ese camino que se toma para llegar a una meta, pero se tomó el camino equivocado. Y se avanza en ese camino, pero entre más se avanza, más desviado está de la verdad, de la meta o del propósito inicial que se estableció. Jesús dijo: erráis ignorando las Escrituras. La ignorancia es la carencia del conocimiento o es la carencia de percepción espiritual. Esto denota la ignorancia del ser humano acerca de Cristo. Incluye la ceguera espiritual. El enemigo, el adversario, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 4. En Efesios capítulo 4, versículo 18, dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Ignorar lo que somos en Cristo y cuáles son nuestros privilegios y habilidades como hijo de Dios es un error. La ignorancia es un error. Ignorar lo que significa la palabra creer. Bueno, ¿qué es creer? Creer es una palabra que expresa acción, significa actuar de acuerdo con la palabra de Dios. No existe el creer sin el actuar. Muchos cristianos ignoran el significado de la palabra creer, así como ignoran la posición que cada cristiano tenemos en Cristo como hijo de Dios. Creer significa tomar posesión. Creer
es poseer. Poseemos lo que Dios dice en su palabra. Creer a la palabra de Dios es simplemente tomarla en serio y actuar de acuerdo con ella. Cuando el Señor Jesús dice: si os quedáis en mí y mis palabras se quedan en vosotros, pediréis lo que queráis y se hará para vosotros. Mire esa palabra. Nosotros simplemente debemos tomar en serio la palabra de Dios y actuar con base en ella. La palabra de Dios escrita, la Santa Biblia, inspirada por Dios, es la palabra viviente. Dios está en la palabra. Dios no miente. Dios es íntegro. Si Él lo dice, así es. Tomemos en serio la palabra de Dios y actuemos con base en ella. Eso es lo que significa la palabra creer. La ignorancia es la carencia del conocimiento, es la falta de percepción espiritual. Ignorar lo que somos en Cristo y cuáles son nuestros privilegios, la posición que tenemos delante de Dios como sus hijos amados, eso es una gran tragedia para el creyente. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Renuncie a esa ceguera espiritual. Voy a orar para que ese embotamiento que hay en su mente desaparezca. Que esa venda espiritual ahora sea destruida y para que el Espíritu Santo, a través de la palabra escrita, nos revele los pensamientos del Padre. Señor, gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Gracias por tu palabra. Señor, yo te pido ahora que obre un milagro en cada oyente. Tomo la autoridad en el nombre de Jesús y vengo contra todo espíritu de mentira, todo argumento, todo razonamiento que ha tomado posesión en esa mente y se ha levantado como una estructura que está en contra de los pensamientos de Dios. Todo espíritu de error, espíritu de religiosidad, espíritu de mentira, espíritu de error, en el nombre de Jesús le ordeno que salga ahora mismo. Suelte esa mente embotada por el poder de la palabra. Ordeno que esa venda espiritual es quitada, que esas estructuras pensantes son catapultadas en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Ahora diga conmigo: es mi decisión de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Someto mis pensamientos a la obediencia a Cristo. Dígalo: someto mis pensamientos a la obediencia a Cristo. Ahora repita conmigo: Espíritu Santo, abra los ojos de mi entendimiento, los ojos de mi espíritu, y revélame la palabra de verdad. Quiero conocer la verdad. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que confirmes la buena palabra en esta hora. Declaro la sanidad para los enfermos, la liberación para los oprimidos. En el nombre de Jesús declaro libertad financiera. Declaro las familias restauradas en el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu Santo, úngenos en este momento con tu santa unción, esa unción fresca, y revístanos con tu santo poder. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Estudia, vive, enseña. La Semilla Podcast, una producción de la Iglesia Proyección de Alcance Internacional PAI.